En el corazón de la fe cristiana hay una idea que es, bueno, bastante radical. Habla de una transformación total, un viaje que nos lleva de un tipo de esclavitud a otro que es, la verdad, completamente distinto. Hoy vamos a meternos de lleno en este concepto. ¿Qué significa pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, según lo que leemos en las Escrituras? Y bueno, todo arranca con una frase, un momento clave. El apóstol Pedro de repente lo dice, reconoce quién es Jesús en realidad. Y ojo, que esto no es un simple halago, ¿eh? Es la base, la piedra angular sobre la que se va a construir todo lo demás. Es la confesión que lo cambia todo. Jesús es el Rey. Entonces, para poder entender este viaje, esta transformación, primero hay que entender al Rey. ¿Quién es Jesús? Es, digamos, el punto de partida de toda esta historia de redención. A ver, aclaremos algo súper importante desde ya. Cristo no es el apellido de Jesús, es un título. Viene del griego Christos, que significa el ungido. Y este título lo que hace es identificarlo como el Mesías que se esperaba, como el Rey soberano que tiene autoridad divina sobre todo. Así que el punto clave aquí es este. Desde el vamos, se establece que Él es el Rey absoluto. Ok, ya establecimos quién es el Rey. Ahora, para entender la transformación, tenemos que ver de dónde partimos. O sea, ¿cuál es la condición inicial de la humanidad? La Biblia presenta un diagnóstico que, nos dice, aplica a todos por igual. Y este versículo de Romanos, es directo, ¿no? Lo que plantea es que sin Cristo, toda persona, da igual de dónde venga o cuál sea su cultura, está en una situación de esclavitud al pecado. Es como un estado de separación de la gloria de Dios. Una condición que, según el texto, es la misma para todos. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Y también, seamos honestos, un poco difícil de digerir para muchos. La palabra que se elige para describir esta nueva relación con Cristo es fundamental. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? Hoy en día la palabra esclavo nos trae a la mente cosas horribles, dolorosas. Entonces, ¿por qué se usaría una palabra con tanto peso en vez de algo más suave como siervo? Miren, el contraste que vemos acá es fascinante. Siervo es la traducción que se suele usar, es más cómoda, ¿verdad? Hasta puede sonar como un título de honor. Pero la palabra original en griego, doulos, es mucho más fuerte. No se refiere a alguien que sirve por voluntad propia y ya está. Habla de una dependencia total, una sumisión absoluta a la voluntad del rey. Es básicamente una rendición completa. Pero ojo, y este es un punto clave, el contexto lo es todo. La idea bíblica de doulos no tiene nada que ver con la esclavitud terrible que conocemos de la historia más reciente. En ese contexto bíblico, como vemos aquí, los esclavos tenían dignidad, derechos bajo la ley e incluso podían llegar a ser herederos de su amo. La palabra se usa para remarcar una lealtad y una dependencia totales, no para quitarle la humanidad a alguien. Bueno, entonces, si la condición inicial es ser esclavos del pecado, la pregunta que cae de maduro es, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo ocurre ese cambio? Y la respuesta, el mecanismo de esa transformación, es uno de los conceptos más centrales de todo el cristianismo. Este pasaje de Efesios lo explica todo. La salvación, o sea, el rescate de esa esclavitud al pecado, no es algo que uno se pueda ganar, no es un premio por portarse bien. Se describe clarísimo. Es un regalo de Dios. Un regalo que se recibe solo por la fe. No tiene que ver con el esfuerzo de uno o las buenas obras, para que nadie pueda decir, miren lo que logré. A ver, para que quede bien claro, la gracia es un regalo, no algo que nos pagan. Se recibe por fe, no por méritos propios. Y en el fondo es simplemente una muestra del amor inmerecido de Dios. Es, digamos, el motor que pone en marcha todo este rescate y esta transformación. Y todo esto nos lleva a la última parada de este viaje. Una vez que ocurre el rescate, ¿qué pasa después? ¿Cuál es la nueva identidad? ¿Cuál es el nuevo propósito de la persona que ha sido transformada? Aquí hay algo súper importante que entender. El rescate no es solo para liberarnos de algo, sino para crearnos para algo. Según el texto, las personas rescatadas por gracia son hechura de Dios. O sea, son creadas con un propósito totalmente nuevo, vivir una vida de buenas obras que Dios ya tenía pensadas desde antes. Este cuadro resume el cambio de una manera genial. La transformación es de 180 grados. Se pasa de ser esclavo del pecado a ser esclavo de la justicia, de estar lejos de Dios a ser súbditos leales, de estar bajo el dominio de la maldad a ser una creación nueva, una hechura de Dios. Y en la práctica, ¿qué resulta de esta nueva lealtad? Bueno, es bastante claro.
Primero, la liberación del poder del pecado. Ya no domina. Segundo, un nuevo propósito de vida, que ahora se enfoca en hacer buenas obras. Y por último, se inicia un camino hacia la santidad, que es la meta final de esta nueva relación con el Rey. Y con esto llegamos al final con una pregunta que queda flotando en el aire, porque más allá de toda la teología, el texto nos deja pensando en algo muy práctico. Después de ver todo este camino, desde reconocer al Rey hasta ser transformados por su gracia, la pregunta es, ¿y esto cómo se ve en el día a día? O sea, ¿qué significa vivir como un súbdito leal de este Rey soberano? Es una pregunta que la verdad da para pensar mucho, ¿no?